vamos a ver lo que es el despiece de un motor eléctrico, que son todas las partes que conforman un motor eléctrico. Y ustedes, como pueden ver en su pantalla, pueden ver todas las partes, perdón, que componen el motor eléctrico. En este caso, como es la tapa deflectora, el ventilador, los rodamientos, los anillos de fijación, la tapa trasera, la tapa delantera, la caja de conexiones, la tapa de la caja de conexiones, el rotor, el eje. Son todos los elementos que comúnmente componen el motor eléctrico. Vamos a ver algunas de las ventajas que presenta nuestra línea W22, las ventajas del motor eléctrico trifásico. En este caso nos dice que son reducción de los niveles de ruido y de vibración, aumento de los niveles de eficiencia energética y térmica, facilidad de mantenimiento, crecimiento de las aplicaciones con velocidad variable, con convertidores de frecuencia, versatilidad y reducción del costo operacional y mayor productividad. En este caso, lo que en la parte donde dice de crecimiento de aplicación con velocidad variable, por uso de convertidor de frecuencia, todos nuestros motores son aptos para uso variado, en este caso los motores trifásicos en una relación de torque constante de 20:1 y en una relación de par variable de 1000:1. Esas son los rangos que nosotros estamos, que nuestros motores manejan. Aquí en este caso nada más había que identificar qué tipo de aplicaciones para saber el rango que nosotros podemos ocupar o operar nuestro motor con el variador de frecuencia. Los niveles, en esta parte donde dice aumento de los niveles de eficiencia energética y térmica, en este caso nuestro motor por estándar es un motor de eficiencia NEMA Premium, que la eficiencia va a depender dependiendo de la potencia y de la polaridad del motor. En este caso también tenemos otras líneas de motores mucho más eficientes, que sería, por ejemplo, el Super Premium, y tenemos también otra línea de motores de mayor tecnología, que son los motores de imanes permanentes, como por ejemplo el motor W4 o el motor W Magnet, que son mucho más eficientes. Son las líneas que nosotros estamos manejando aquí en esa parte. No sé si tengan alguna duda, alguna pregunta en esa parte. Bueno, continuamos con algunas de las características. Dice, el mercado demanda eficiencias cada vez más altas. Se estima que el 40% del consumo global de la energía eléctrica esté relacionado con el uso de motores eléctricos. WEC siempre está buscando uso consciente de la energía y recursos naturales. En este caso, como les mencionaba hace un momento, le digo, nuestro motor eléctrico es eficiencia NEMA Premium. Y le digo, la eficiencia depende mucho de la potencia y la polaridad del voltaje. Y le digo, ya BEC también desarrolló concientizando en que la tecnología va avanzando, pues prácticamente el desarrollo de nuevas líneas de motores mucho más eficientes, como les mencioné anteriormente, en este caso lo que es el motor, el Super Premium, o los motores de imanes permanentes, que sería el W4, la línea W4 o el W Magnet, que son motores mucho más eficientes. Vamos a ver algunas de las ventajas que se le hicieron a la nueva línea W22, en este caso en comparativa con la línea que manejábamos anteriormente, que era la línea W21. En este caso, una de las ventajas que se implementaron en esa línea W22 dice mayor disipación del calor a través de un incremento del área de ventilación y mejoramiento del sistema de refrigeración de la carcasa. Como ustedes pueden ver allí en la imagen, prácticamente ahí tenemos una imagen termográfica de cómo entra lo que es el flujo de aire y cómo es dispersado a través de lo que es la parte de la carcasa por medio de las aletas, en donde prácticamente pues el motor prácticamente está más refrigerado. Nosotros sabemos que siempre una de las ventajas o una de las pérdidas que presenta un motor eléctrico pues es prácticamente el calentamiento, ¿no? Una de las pérdidas es el calor. Entonces, si nosotros tenemos un motor mucho mayor, ventilado, refrigerado, pues prácticamente vamos a tener un motor mucho más eficiente. Entonces, es una de las ventajas que se implementaron en nuestra nueva línea. Motores mucho más fríos, mucho mayor ventilados, para que sea un motor mucho más eficiente. Otra de las ventajas que se realizaron de esa línea W22 en comparación de la línea antigua
La W21 fue prácticamente la carcasa. Como nosotros podemos ver allí en el comparativo en la imagen, prácticamente la carcasa de la línea W21, pues prácticamente, como vemos ahí, las patas estaban separadas. En este caso ya de la línea W22 es una sola pata que abarca. Prácticamente mecánicamente soporta mayor impacto lo que es la carcasa W22 que la W21 y, y prácticamente fue diseñada para que las vibraciones, para que tengan mucho menor vibración. Entonces fueron una de las ventajas que se lograron, que se hicieron, que se implementaron en esta nueva línea, la W22. En este caso, lo que es el mejoramiento de lo que es la parte de la carcasa. Dice otra también de las ventajas, dice espacios distribuidos estratégicamente para mejor monitoreo de la vibración durante la operación del motor, tanto para la parte trasera como delantera. Dice espacio para colocar sensores de vibración, desplazado 90% uno del otro. Así como ven en esa parte, también se implementaron en esa parte, por si nosotros quisiéramos colocar algún sensor de vibración en la carcasa, lo podemos hacer sin ningún problema. Y pues era lo que no tenía la línea anteriormente, ¿no? La W21, que prácticamente no había o no tenía esa disponibilidad. ¿Ok? Dice flexibilidad de la posición de montaje de la caja de conexiones, proporcionando inventarios reducidos y una rápida modificación. En este caso, como ustedes pueden ver allí en la imagen, así es como nosotros vamos a leer la posición de la caja de conexiones de un motor eléctrico. Viéndolo de enfrente de la flecha, del lado izquierdo, nosotros tendríamos como la caja de conexiones en posición F1. Si nosotros vemos de frente de la flecha del lado derecho, sería la posición F2 y en la parte superior sería la caja F3. Así es como se lee la posición de la caja de conexiones. En este caso, esta imagen que ven ustedes ahí de este motor eléctrico que prácticamente a partir del armazón, lo que es el armazón 445 diagonal 7, presenta esta modificación de tener este brazo que prácticamente es muy útil porque prácticamente nosotros podemos colocar la posición muy fácil. De hecho, prácticamente solamente viene atornillado en la parte de arriba, nosotros podemos aflojar los tornillos y cambiar la posición de la caja de conexiones como nosotros la queramos de F1 a F2, o si nosotros la queremos en F3, en este caso nosotros podemos quitar el brazo, lo desmontamos, quitamos la caja de conexiones que también viene atornillada y la ponemos en la parte de arriba y ya se puede hacer como F3. Esa es una de las ventajas que presenta este tipo de armazón. A partir del 445 diagonal 7 hacia arriba, tiene esta modificación que es el brazo. Ya para armazones más pequeños, prácticamente esta modificación pues tiene que ser solicitada desde la fabricación, ¿no? Desde la fábrica. Entonces aquí en este caso pues ya va a depender de la aplicación como lo requiera el cliente, a veces por el espacio, más que nada por el espacio donde va a ser instalado el motor. Hay unas veces que se requiere cambiar la caja de conexiones, entonces pues sí es importante que, les digo, como para carcasas más pequeñas de 445 diagonal 7 de NEMA, se indique para que nosotros podamos fabricar el motor dependiendo de la caja como el cliente lo requiera. Ya en este caso para armazones 445 diagonal 7 hacia arriba, prácticamente ya trae lo que es el brazo, y podemos entregar a la posición que ustedes quieran. Ya si el caso de que estando ya en la aplicación el cliente requiere cambiarla de otra posición, él mismo la puede hacer sin ningún problema. Vamos a ver otra de las ventajas que se hicieron a la línea W22. Dice que es reducción de los niveles de presión sonora, mejorando los exigidos por la norma, menores a 80 decibeles, incluyendo motores de dos polos, optimización de reducción del número de aletas del ventilador. En este caso, como nosotros podemos ver ahí, prácticamente también se mejoró lo que es el ventilador, un nuevo diseño, para que prácticamente este ventilador pues arroje mucho mayor caudal de aire, prácticamente refrigere mejor el motor. Y también otra mejora que se hizo es que prácticamente este ventilador pues prácticamente reduce los niveles de ruido, que prácticamente anteriormente pues teníamos la línea W21, pues teníamos motor un poco más ruidosos. Entonces en este caso, en esa mejora, pues se mejoró el ventilador y se optimizó lo que es el sistema de refrigeración y lo que es el nivel de ruido.
Aquí podemos ver otro comparativo de la línea W21 y W22. En este caso, de lo que les mencionaba hace rato, lo que es el ventilador. En este caso, donde nosotros podemos ver la imagen del lado izquierdo, el W21, pues prácticamente veíamos el ventilador que traía la línea anterior, que es prácticamente un diseño con más aletas, y prácticamente el W22, el diseño del ventilador W22 prácticamente trae menos aletas, pero pues es mucho más eficiente por el diseño que tiene y mucho menos ruidoso. Otra de las ventajas también que se hizo en esta parte de la línea W21 a la línea W22 es prácticamente también lo que es la parte de la tapa reflectora, que dice resiste a la prueba de impacto para protección mecánica extra. Prácticamente se cambiaron los materiales y también se optimizó el diseño. Como ustedes pueden ver, la línea W21 pues prácticamente venía la rejilla, pero no tenía como que una forma muy cuadrada, así muy bueno, no muy, ¿cómo podemos decirlo? No muy para el diseño para el flujo de aire. Entonces prácticamente la línea W22 se hizo una mejora y prácticamente la rejilla pues vemos que trae otro diseño. Entonces esto prácticamente ayuda para que el flujo de aire que pueda entrar al motor prácticamente entre más flujo de aire y prácticamente sea mejor dispersado en lo que es en la parte de la carcasa del motor para la ventilación del motor. Entonces es una de las características que se implementaron y pues también ¿cómo se llama? La innovación en el material que resiste más a lo que es la impactos que la línea W21. Dice la caja de conexiones, caja de conexiones de mayor volumen interno para superar las exigencias de las normas de instalaciones eléctricas nacionales e internacionales, cumplen con los requisitos de NOM 01 y de la NEC. Dice, con preparación para colocar placa bornera de conexiones de acuerdo a los estándares de IEC. En este caso, los motores, nuestro motor eléctrico por estándar prácticamente trae las terminales sueltas, tiene los cables sueltos, no trae esa placa bornera. Como ustedes pueden ver ahí en la imagen, en la parte de abajo, dice sobre pedido. Entonces, esta es una especialidad que nosotros podemos colocarle al motor eléctrico, lo que es la placa bornera. En este caso, si se requiere, en este caso el cliente lo tendría que especificar desde un principio para que nosotros podamos ofertar o fabricar el motor con la placa bornera. ¿Cuál es el objetivo de que el motor traiga prácticamente la placa bornera única? El objetivo principal es para que sea mejor el conexionado del motor a lo que es la fuente de alimentación. En este caso, ese es el objetivo de la placa bornera. Les digo, es una especialidad. El motor por estándar no la trae y pues es solamente si el cliente la solicita. En caso de que el cliente no la solicite, pues el motor ¿cómo se llama? Se surtirá con lo que es como bien estándar como son las terminales sueltas. Dice nuevo conector para montaje rápido de accesorios, lo que es la caja adicional y lo que es ese tipo de conexionado para lo que son cuando el motor, por ejemplo, trae aditamentos que son como por ejemplo resistencias calefactoras, como son termistores, termostatos o RTDs, que son dispositivos de protección térmica para el motor. En este caso, cuando trae ese tipo de dispositivos, se recomienda que traiga una caja adicional en donde trae esas tabletillas para lo que es el conexionado de estos dispositivos, para que no vengan todos amontonados en la caja principal. En este caso, le digo también, como ustedes pueden ver aquí en la imagen, dice también es sobre pedido, el motor por estándar no los trae. En este caso, cuando trae ese tipo de dispositivos, pues, y si el cliente se recomienda que traiga, pero es por solicitud del cliente, que nosotros podamos colocarlos y pues en este caso cuando el cliente lo solicita de esta manera, pues nosotros colocamos la caja de conexiones adicional y y el nuevo conector para lo que es el conexionamiento del dispositivo, dependiendo qué es lo que traiga el motor, ya sean resistencias o ya sea RTDs o termistores o termostatos, dependiendo del dispositivo de protección térmica con la que cuenta el motor eléctrico. Vamos a ver también otra de las modificaciones que se hicieron a lo que es la línea W22, que es prácticamente lo que es las tapas.
Como ustedes pueden ver, dice diseño de la tapa delantera, consigue una excelente disipación de calor por medio de las aletas optimizadas dispuestas donde el eje de las temperaturas son más altas y también por medio del rodamiento mayor. Entonces, como ustedes pueden ver ahí en la imagen de lo que se implementó también, bueno, el diseño de las tapas, prácticamente la línea W22, el diseño que se le hizo a la tapa, el aletado a donde va la parte donde se aloja el rodamiento, es prácticamente para que el flujo de aire llegue prácticamente a esta parte y prácticamente pues el rodamiento que esté, bueno, que en la que cuenta el motor, pues, prácticamente también esté ventilado, porque pues nosotros sabemos que el rodamiento es una de las partes fundamentales del motor eléctrico, que prácticamente como está girando, pues prácticamente presenta un calentamiento. Entonces pues esta mejora que se hizo pues fue para que tuviéramos un rodamiento mucho mayor ventilado. Dice, nuevo sistema de sello WSEAL, mayor de protección contra contaminantes por medio del anillo en W más una tapa metálica. Este conjunto simula el efecto de sello tipo laberinto. En este caso, bueno, son una de las optimizaciones que se hicieron en este caso, pero esto va a depender del índice de protección ¿cómo se llama? De que tenga el motor eléctrico. En este caso, el motor por estándar, pues trae el sello bearing, y ya por ejemplo, si trae otro tipo de índice de protección, pues prácticamente el sellado va a cambiar dependiendo para la aplicación que vaya a hacer el motor, ¿no? Si va a estar en un ambiente muy húmedo, si va a estar en un ambiente donde va a haber mucho polvo, si va a ser a lo mejor un ambiente donde combina las dos, que es un ambiente muy húmedo y mucho polvo, ¿no? Dependiendo de la aplicación donde vaya a ser el motor, pues prácticamente se recomienda cambiar el sello. Más adelante, en esta presentación vamos a ver a qué se refiere el índice de protección y el tipo de sellado que debe de traer el motor de acuerdo a ese índice de protección. Dice, las terminales de puesta a tierra en ambos lados de la carcasa, flexibilidad en la instalación. En este caso, como nosotros podemos ver, podemos colocar las puestas a tierra, así como se ve en la imagen, la puesta a tierra A, la puesta a tierra B, y en este caso también tenemos la triple puesta a tierra, que es prácticamente la otra terminal que se coloca dentro de la caja de conexiones. En este caso, nosotros podemos colocar esa parte para que prácticamente pues el motor pueda estar bien aterrizado y pues no podamos tener algún problema, ¿no? De que alguna persona por algún accidente llegue a tocar la carcasa y si no está aterrizada, pues prácticamente le puede dar un choque eléctrico, ¿no? Entonces, sí es fundamental esta parte de que pues el motor cuente con las puestas a tierra y que prácticamente estas puestas a tierra, cuando el motor se encuentra en la aplicación, pues se encuentren prácticamente conectadas, ¿no? Que sean instaladas a tierra para que no vaya a ocurrir algún accidente. Dice, sistema de aislamiento WISE, mejores materiales para la aplicación con convertidores de frecuencia. En este caso, como mencionamos al inicio de esta presentación, nuestros motores son aptos para uso variador. En este caso quedamos que era para lo que es en torque variable, una relación de 1000 a 1, y en torque constante una relación de 20 a 1. Entonces, prácticamente como los motores ya son para este tipo de aplicación de uso convertido de frecuencia, entonces Beck hizo una mejora en el sistema de aislamiento, prácticamente cambiando los materiales y haciendo que estos materiales, este sistema de aislamiento, pues soporte más los picos de corriente que genera o que le genera lo que es el variador al motor, que prácticamente daña el aislamiento, reduce la vida útil del aislamiento. Entonces prácticamente nosotros ahí hice una mejora en lo que son los sistemas para que el motor pueda soportar estos cambios o esta operación con el variador de frecuencia. En este caso, que el sistema de aislamiento WISE quiere decir o significa Wave Insulation System Evolution, que es prácticamente la evolución de los sistemas de aislamiento. Eso es lo que significa en esta parte. Vamos a ver ahora lo que es el ejemplo de una placa de datos. Es de lo que nosotros podemos colocar bueno, que trae la placa de datos en el motor eléctrico. Son los datos del motor. En este caso sí podemos encontrar lo que es la potencia, lo que es la polaridad, lo que son las RPMs, el tamaño de la carcasa, la fecha de fabricación, el número de serie, el voltaje de operación, el régimen de servicio, la temperatura máxima ambiente, la eficiencia,
En este caso también encontramos ahí una imagen abajo de un pequeño motorcito donde prácticamente indica el tamaño de los rodamientos, ¿cómo se llama? El lubricante que traen esos rodamientos y pues la cantidad de lubricante y lo que es el intervalo de horas de lubricación, además de también lo que es el peso del motor. Y a su lado derecho vemos allí una imagen de lo que es cómo es el conexionado del motor, dependiendo cómo se vaya operar el motor. En este caso vemos aquí este ejemplo de este motor que, bueno, aquí dice diagrama de conexiones que es para 220, 380 y 440 volts, dependiendo cómo lo vayan a utilizar. Ese sería el diagrama de conexiones para que prácticamente cuando se vaya a conectar el motor a la línea, pues puedan prácticamente saber cómo se tienen que conectar las terminales. Esa sería prácticamente un ejemplo de la placa de datos o lo que nosotros podemos encontrar allí en la placa de datos que vienen en los motores eléctricos, en este caso también lo que es la marca y pues la certificación. Dice, curva de eficiencia plana de 75 hasta 100% de la carga de eficiencia se mantiene constante para el máximo ahorro de energético. En este caso, como les comentaba, nosotros tenemos varias líneas de motores, como les mencionaba, la que manejamos por estándar pues es el NEMA Premium y pues lo que es el rendimiento, la eficiencia, pues va a depender de lo que es la potencia y la polaridad del motor. En este caso también les mencionaba la línea, lo que es la línea Super Premium, pues también va a depender de la potencia y la polaridad del motor y pues también las líneas de los motores de alta tecnología, que son los motores de imanes permanentes, los motores mucho más eficientes, que es la línea W4 y la línea W Magnet. Bueno, ahora vamos a ver algunas de las características de los motores eléctricos que nosotros manejamos o que nosotros tenemos de línea. Lo que vamos a ver lo que es el motor W22, de que es la norma NEMA, es el que nosotros manejamos el motor de línea. Estas son las características principales, que son potencias desde un cuarto de HP hasta 500 HP en 2, 4, 6 y 8 polos. Es un motor totalmente cerrado, montaje horizontal, caja de conexiones lateral o superior, aislamiento clase F, diseño eléctrico de acuerdo a NEMA B, rodamiento de bolas en ambos extremos de la flecha, servicio continuo, factor de servicio de 1.25 de 1 a 100 HP y para potencias mayores, factor de servicio 1.15. Termistores para motores de 40 HP y superiores, voltaje 2.8, 2.30, 4.60, 60 Hz, protección IP55, doble sello Behring en la flecha, tiene una garantía de 24 meses y la norma que aplica para este motor es la NOM 016. Esas son algunas de las características que maneja nuestra línea por estándar, son las características que nosotros manejamos. En este caso, alguna característica que cambie o que llegue a cambiar de lo que es la parte del motor estándar, pues ya prácticamente será lo que es un motor especial, que es lo que nos dedicamos nosotros aquí en este caso, un servidor, lo que es la parte de ventas técnicas, es lo que se encarga de hacer motores especiales. Pero en este caso, esas son las características básicas o principales que trae el motor estándar. Tenemos otra línea de motor trifásico, que es el motor trifásico de armazón de aluminio, o también conocido como multimontaje. Dice las características principales, dice potencias desde 0.25 a 10 HP en 2, 4, 6 y 8 polos, totalmente cerrado con ventilación exterior, montaje horizontal, pies y cajas desmontables para fácil montaje, aislamiento clase F, diseño eléctrico NEMA B, carcasa de aluminio, tapas y caja de conexión de hierro fundido, rodamiento de bolas, servicio continuo, factor de servicio 1.25, protección IP55, doble sello Behring en ambos extremos de la flecha, garantía de 24 meses y la norma que aplica para este motor es la NOM 016. En ese caso son otra de las líneas que manejamos, prácticamente la línea de armazón de aluminio o conocido como multimontaje. Entonces, como se fijan en esta línea, pues prácticamente las potencias son mucho menores a lo que es la línea W22 por estándar. A ver, bueno, me están comentando aquí que hay una pregunta. ¿Qué les parece si lo que es al terminar el curso, hacemos la sección de preguntas y pues prácticamente aclaramos todas las dudas que tengan para que nos dé tiempo, ¿ok?
Entonces, continuamos. Entonces, le digo, bueno, como les comentaba, entonces para esta línea de motores solamente llega hasta 10 HP. La razón es como es armazón de aluminio, pues prácticamente no soporta grandes esfuerzos mecánicos. Entonces, por ejemplo, no podemos, por ejemplo, fabricar un motor tan grande o de potencia mayor a 10 HP, porque prácticamente la carcasa no soportaría los esfuerzos mecánicos y a lo mejor se fracturaría o llegaría a romperse la carcasa. Entonces por esa razón no se fabrican en esta línea de motores tan grandes, solamente hasta 10 HP. Las demás características pues son iguales o similares a lo que es la línea W22. Ahora vamos a ver lo que es el motor trifásico, lo que es la norma, el motor de la norma IEC o el motor de la norma europea. Las características principales, potencias desde 0.25 hasta 500 HP en 2, 4, 6 y 8 polos, totalmente cerrado con ventilación exterior, el montaje horizontal, caja de conexiones lateral o superior, aislamiento clase F, diseño eléctrico de acuerdo a la norma B. Bueno, en este caso ahí el diseño eléctrico ahí lo que es para la norma IS, cambia un poco la nomenclatura. En este caso lo que es para IS tenemos lo que es el diseño N, lo que es el diseño N, que correspondería más o menos o prácticamente similar al diseño NEMA B. Dice rodamiento de bolas en ambos extremos de la flecha, servicio continuo, factor de servicio de 1.15, voltaje de 208, 230, 460 volts a 60 Hz, protección IP55, doble sello Bearing en la flecha, garantía de 24 meses y la norma que aplica para este motor eléctrico, lo que es el diseño, lo que es el motor IS. En este caso, hacerles mención que para lo que es el motor estándar, como ustedes ven ahí en la imagen del motor, el motor viene con la caja de conexiones, la caja superior, la caja F3, así es como viene por estándar. Ya por especialidad puede ser como caja F1 o como caja F2, pero digamos que por estándar viene así como la caja F3, la caja superior. Y esas son algunas de las características principales que maneja este motor eléctrico de la norma IS o motor milimétrico, como también se le conoce. Vamos a ver otra línea de motor eléctrico, lo que es el motor a prueba de explosión, el motor trifásico de armazón de hierro fundido a prueba de explosión. Características principales, potencias de 1 a 500 HP, 2, 4, 6 y 8 polos. Es un motor totalmente cerrado con ventilación exterior. El voltaje es 208, 230, 460 volts a 60 Hz. Es de armazón de hierro fundido, rotor de jaula de ardilla, rodamiento de bolas en ambos lados de la flecha, aislamiento clase F, e incremento de temperatura en la clase B, y fecha tratada en acero 1045 y 4041 para motores con rodamiento de rodillos, en este caso que ya sería motores con alguna especialidad, que en este caso que sería el rodamiento de rodillos. Más adelante vamos a ver este tipo de rodamientos que los que nosotros podemos ofertar los motores. Digamos que el estándar pues viene con rodamiento de bolas, placa de acero inoxidable, termostatos y lo que es la certificación, la que es SAUL, que aplican para este motor eléctrico. Entonces, como ustedes pueden ver, son las características que maneja nuestro motor eléctrico, de lo que es la línea del motor para área clasificada, lo que es el motor a prueba de explosión. Ahora vamos a ver algunos de los datos que nosotros necesitamos, en este caso, para lo que es hacer una correcta selección del motor eléctrico. Son los datos básicos o mínimos que nosotros necesitamos para poder ofertar un motor, que en este caso sería la potencia, ya sea en HP o en kilowatts, la velocidad, en este caso de RPMs, o el número de polos, el tipo de armazón, si es el tamaño del armazón, si es un motor de la norma NEMA o es IEC, el voltaje de operación, dependiendo qué voltaje qué voltaje requiere el cliente o qué voltaje es el que requiere, pues también tendrá que informarlo. La aplicación, necesitamos saber también qué tipo de aplicación va a ser para qué va a ser el motor o qué es lo que va a accionar, el tipo de montaje, si va a ser horizontal o vertical, si va a ser vertical, si va a ser con la flecha posición hacia abajo o va a ser la flecha posición hacia arriba, el tipo de acoplamiento, si va a ser directo, si va a ser a través de poleas y bandas,
si va a ser a través, no sé, de un cardán o de de una caja reductora, no sé, dependiendo del tipo de acoplamiento que vaya a ser. Entonces, digamos que estos son los datos mínimos que nosotros necesitamos para realizar una cotización y para prácticamente pues ofertar el motor más de acuerdo a la aplicación que tenemos, porque hay veces, muchas veces nos ha tocado los casos de que prácticamente pues nos informan la potencia, pero no nos dicen las RPMs y pues entonces pues es estar adivinando, ¿no? Para saber que el motor es el que bueno, que el cliente requiere. Entonces por eso son como los datos mínimos que nosotros necesitamos para poder ofertar un motor eléctrico. Vamos a ver lo que son ahora las clases de aislamientos. En este caso lo que nosotros manejamos, lo que es ahí vienen los tipos de aislamientos y pues la temperatura máxima que soporta, ¿no? Lo que nosotros manejamos actualmente de lo que es la línea W22, de armazón de hierro fundido, por estándar trae el aislamiento clase F, que soporta internamente en el punto más caliente hasta una temperatura máxima de 155 grados. Y ya como especialidad pues tendríamos el motor con aislamiento clase H, que soporta hasta una temperatura interna máxima en el punto más caliente de 180 grados. Esos son los tipos de aislamientos. Para lo que son los motores comerciales o los motores monofásicos, tenemos motores con aislamiento clase B que prácticamente soportan internamente hasta una temperatura máxima en el punto más caliente de 130 grados, y ya como especialidad puede ser el aislamiento clase F o el aislamiento clase H. Vamos a ver las características en régimen. En este caso vamos a ver lo que es la velocidad nominal. Dice la velocidad nominal o minutos a la menos 1 del motor funcionando a una potencia nominal. Bajo tensión, frecuencias nominales, depende del deslizamiento. Aquí en este caso, pues la velocidad nominal es dependiendo del número de polos o la velocidad a la que va a operar el motor. Por ejemplo, una velocidad nominal de, de 3600 RPM, pues prácticamente es un motor de dos polos. Tenemos un motor por ejemplo, también tenemos motores de cuatro polos, 1800 RPM, de 1200 RPM, que sería un motor de seis polos, o un motor de 900 RPM, que puede ser un motor de ocho polos. Por ejemplo, también tenemos motores de 10 polos, motores a unas que operan a una velocidad de 700 RPM, pero ya son motores de diseño especial, ¿no? Dice factor de servicio, dice, es el factor que aplicado a la potencia nominal indica la carga permisible que puede ser aplicada continuamente al motor bajo condiciones especificadas. Observaciones, dice, por norma, un motor trabajando en el factor de servicio tendrá el límite de temperatura de su clase de delante aumentado hasta 10 grados centígrados más. ¿Qué quiere decir? Como nosotros vimos allí en las características de los motores eléctricos de las líneas pasadas, nuestro motor eléctrico por estándar, de 1 a 100 HP, manejamos un factor de servicio de 1.25. Ya de potencias mayores, factor de servicio 1.15. Por ejemplo, si nosotros agarráramos, por ejemplo, un motor de 100 HP que maneja un factor de servicio de 1.25, si nosotros multiplicáramos si nosotros aplicamos este factor de servicio, prácticamente el motor de 100 HP podría entregar hasta una potencia máxima de 125 HP, pero como lo dice aquí esa parte del factor de servicio, esta regla solamente es aplicada cuando la carga se lo solicita al cliente. Prácticamente digamos que es una reserva que el motor trae, no es como para nosotros ofertar un motor con factor de servicio trabajando al 100%. Si nosotros prácticamente sabemos que el motor de 100 HP puede entregar una potencia máxima de 125 HP, no sería cuestión de ofertarlo de esa manera, ¿no? Para ahorrar sería solamente tendría que ser ofertado el motor de 125 HP y con su parte del factor de servicio, ¿no? Que en este caso ya de potencias mayores de 100 HP hay que recordar que es el factor de servicio de 1.15. Entonces, eso es el factor de servicio, lo que nosotros manejamos, en este caso por estándar. Dice también lo que es la parte de la corriente nominal, dice la corriente que absorbe el motor de la red cuando funciona a potencia nominal bajo tensión y frecuencias nominales. Prácticamente la corriente nominal pues va a depender dependiendo el voltaje que maneja el motor, ¿no? Esas son unas de las características que maneja nuestro
nuestro motor eléctrico. Ahora vamos a ver lo que es la parte del índice de protección. Dice, depende de las características del ambiente, humedad, polvo, chorros de agua. En este caso, que son que son los dígitos que corresponden al IP. En este caso, entonces, las letras IP que corresponden al índice de protección y los dos dígitos que van a depender, que es el primer dígito, que es la protección contra sólidos, y el segundo líquido, que sería la protección contra líquidos. En este caso. Entonces vamos a ver a qué se refiere el índice de protección. Por ejemplo, aquí en esta tablita, pues aquí tenemos a qué se refiere cada dígito. En este caso, recordando que el primer dígito es protección contra objetos y el segundo dígito es protección contra agua o líquidos. En este caso, como nosotros vimos en las características generales de nuestros motores eléctricos, el motor de IP55, pues es prácticamente una máquina protegida contra polvo y máquina protegida contra chorro de agua. También tenemos, por ejemplo, los motores que son con grado de protección IP56, que es una máquina protegida contra polvo y es una máquina protegida contra chorros potentes de agua. También tenemos lo que son los motores de IP65, que es una máquina a prueba de polvo y máquina protegida contra chorro de agua. Y también tenemos lo que es la máxima protección que nosotros ofertamos en los motores eléctricos, que son las máquinas, que es el IP66, que es una máquina a prueba de polvo y máquina protegida contra chorros potentes de agua. Esa es la máxima protección que nosotros manejamos de lo que son los motores cerrados. También tenemos lo que son los motores abiertos, en este caso como los motores comerciales, que serían los motores de IP21, ¿no? Que sería una máquina protegida contra sólidos mayores a 12 milímetros y máquina protegida contra goteo de agua. O también tenemos lo que son los motores abiertos de armazón de hierro fundido, que manejan un índice de protección IP23, que sería una máquina protegida contra sólidos mayores a 12 milímetros y máquina protegida contra rocío de agua. Eso es lo que significa lo que es el índice de protección, y esta parte pues depende mucho de la aplicación donde vaya a ser instalado el motor eléctrico, ¿no? Ahí tenemos los sellos que se refieren, en este caso al sello retén, que este tipo de sello lo trae lo que es los motores para ambientes húmedos o contaminantes líquidos. En este caso, lo que son los motores con índice de protección IP56, pues tienen este tipo de sellado, lo que es el sello retén. Vamos a ver algunas de las características de los dispositivos de protección térmica que mencionábamos de hace rato. Por ejemplo, cuando vimos la parte de la caja de conexiones adicional, que hicimos allí una mención cuando el motor trae algún tipo de dispositivos de protección térmica. Bueno, pues aquí vamos a verlo más claramente. En este caso tenemos lo que es el dispositivo, que serían los termostatos, que es del tipo bimetálico con contacto normalmente cerrado. En este caso su instalación pues, prácticamente es en la bobina, como ustedes lo pueden ver allí en la imagen. También tenemos lo que son los termistores, que es material semiconductor silicio. La resistencia varía con el calor, PTC de alta resistencia para alta temperatura. En este caso el que nosotros manejamos pues es el termistor del tipo PTC. También tenemos lo que son los RTDs, lo que son las resistencias calibradas PTC con platina de 100 ohms a 0 grados. Es otra de las opciones que nosotros podemos colocar en los motores eléctricos. En este caso lo que son los termostatos y los termistores, estos se colocan únicamente en lo que es en la bobina. Es prácticamente como lo ven allí, y prácticamente pues este dispositivo viene calibrado a cierta temperatura. Una vez que este dispositivo llega a cierta temperatura, pues prácticamente se dilata, se abre y pues prácticamente desconecta a lo que es el motor de la fuente de alimentación para que prácticamente no siga el calentamiento y pues prácticamente se daña el sistema de aislamiento, o ya si es mucho el calentamiento, pues el motor se queme, ¿no? Entonces es un dispositivo de protección térmica contra sobrecalentamiento. En este caso, lo que son los RTDs los podemos colocar tanto en el embobinado como en lo que son en los rodamientos. En este caso, este tipo de dispositivos pues son para motores especiales. El motor por estándar no los trae. Entonces, si se requieren, pues prácticamente tendría que ser solicitado por parte del cliente. Vamos a ver ahora lo que son la parte de los rodamientos. En este caso vamos a ver los tipos de rodamientos que nosotros ocupamos. En este caso el rodamiento de esferas. Dice que es el rodamiento más utilizado en un gran campo de aplicaciones, utilizados en aplicaciones con bajo nivel de ruido y vibración de alta rotación, carga axial en los dos sentidos y carga radial.
el rodamiento de esferas. En lo que es el rodamiento también tenemos lo que es la opción del rodamiento de rodillos, utilizado en aplicaciones de gran esfuerzo radial y sin presencia de esfuerzo axial. Cuidados especiales en el montaje del anillo externo más jaula más elementos rodantes en relación al anillo interno. Y también tenemos como otra opción lo que es los motores con rodamiento de contacto angular. Dice, por tener un ángulo específico, soportan grandes cargas axiales en un solo sentido. Cuando mayor es el ángulo de contacto, mayor es el esfuerzo soportado. Se debe conocer el sentido del montaje. Entonces, digamos que como lo vimos allí en las características de los motores eléctricos, el motor por estándar pues trae el rodamiento de bolas, el rodamiento de esferas, es el rodamiento que trae el motor por estándar. Ya en este caso, como especialidad, puede ser el rodamiento de rodillos o los rodamientos de contacto angular. En este caso, los rodamientos de rodillos se recomiendan mucho para lo que son para aplicaciones por polea y banda, como es prácticamente es mucho el esfuerzo radial que genera ese tipo de aplicación a lo que es el eje del motor. Entonces prácticamente se recomienda lo que es el rodamiento de rodillos, y ya el rodamiento de contacto angular pues es prácticamente se recomienda mucho para lo que son los motores que son para aplicados para montaje vertical. Se recomienda este tipo de rodamiento, el rodamiento de contacto angular, pero en este caso pues tenemos que tener los datos de la carga, ¿no? Qué esfuerzos axiales tenemos para que nosotros podamos consultar con nuestra ingeniería y pues prácticamente ofertar o prácticamente surtir lo que es el motor con los rodamientos de contacto angular, que son prácticamente especiales. Entonces se debe de conocer la aplicación y los esfuerzos para poder nosotros ofertar un motor con ese tipo de rodamiento. Aquí tenemos otra imagen donde prácticamente podemos ver cómo son los esfuerzos en la parte del rodamiento, en este caso en el de bolas, la fuerza radial, la fuerza radial y la fuerza axial. En este caso, y en el rodamiento de rodillos, como soporta gran fuerza radial y casi no soporta fuerza axial. Y en este caso prácticamente también vemos aquí en la imagen cómo es el esfuerzo en lo que es en la parte de los rodamientos de contacto angular. Dice aplicación de los rodamientos de rodillos. En este caso, como lo habíamos mencionado, dice su aplicación se recomienda para acoplamientos por poleas y bandas, ya que necesita precarga radial mínima para una operación adecuada. No es recomendado para aplicación con acoplamiento directo debido a que puede presentar altos niveles de ruido. Debe cuidarse el nivel de tensión de las bandas y se debe de usar algún dispositivo de trabamiento en la flecha durante el transporte. Como ustedes pueden ver allí en la imagen de que está de su lado derecho, la parte superior, prácticamente ese es el dispositivo de trabamiento en el eje, para que prácticamente cuando el motor sea transportado de aquí de lo que es el almacén a lo que es la parte de la aplicación donde debe ser instalado a su almacén del cliente, pues prácticamente para que no se vaya a dañar el rodamiento, no se vaya a mover el eje y pues se vaya a dañar el rodamiento, ¿no? Y estas son algunas esas para las aplicaciones que se recomienda lo que son los rodamientos de rodillos, como les comentaba, que prácticamente se recomienda para lo que son aplicaciones o usos de motor con polea y banda. Dice aplicación de motor con rodamiento de contacto angular. Este tipo de rodamiento se utiliza cuando el rodamiento de esferas no es apto para soportar una fuerza demasiado alta y es capaz de soportar pesos más grandes en forma considerable. Es apto para aplicaciones en vertical y horizontal. El periodo de la ubicación de estos rodamientos debe ser reducido a un 50% cuando el motor trabaja de forma vertical. Aplicaciones bombas, ventiladores, aeradores. Ahí tenemos algunas de las aplicaciones que se tienen para este tipo de rodamiento. Vamos a ver ahora unas de las características constructivas de lo que son los motores eléctricos. En este caso, de lo que son, dependiendo si el motor es norma NEMA o si es el motor de la norma europea, la norma IEC. Dice, dimensiones las normas que regulan las carcasas de los motores, así como la relación entre tamaño y potencia son las normas, lo que es la IEC y la NEMA. IEC dimensiones en milímetros y NEMA las dimensiones en pulgadas. Entonces, prácticamente si a lo mejor algún día nosotros estamos revisando algún dimensional de un motor eléctrico y no sabemos a lo mejor distinguir, ¿no?, qué armazón es, si es armazón NEMA o IEC, pues prácticamente con esta característica nosotros podemos saber si es NEMA o es IEC. Si nosotros encontramos que todas las dimensiones del motor están dadas en milímetros, pues sabemos prácticamente que el motor es un motor de la norma IEC, de la norma europea.
Si todas las dimensiones del motor eléctrico están en pulgadas, pues sabemos que es un motor de la norma americana, lo que es la norma NEMA. Como ustedes pueden ver aquí en la imagen, pues ahí tenemos algunas de las dimensiones que nosotros deberemos de considerar en el acoplamiento y lo que hace referencia. En este caso hay algunas de las de armazones tanto de NEMA como IS que más o menos son similares, se presentan dimensiones similares para el acoplamiento. En este caso, ¿cuáles son las dimensiones que nosotros debemos de considerar en este caso para lo que es el acoplamiento o el intercambio de un motor entre otro? Sería por ejemplo la dimensión 12, que sería de centro a centro de barrenos entre pata y pata. Por ejemplo, también puede ser lo que es la longitud D, que sería de la pata al centro de la flecha, lo que es el largo de la flecha, lo que es la NW, que es el largo de la flecha. También tenemos lo que es el diámetro de la flecha, dado por la nomenclatura D, y en este caso lo que es la parte de la parte de la dimensionamiento 2F, que es de centro a centro de barreno de las patas, viendo el motor horizontalmente, ¿no? Esas son las dimensiones que nosotros debemos de considerar cuando nosotros queremos quitar un motor y poner otro tipo de motor. Por ejemplo, cuando se quieren hacer intercambiabilidades entre motores NEMA y motores IEC, entonces son las dimensiones que nosotros debemos de considerar para que nosotros podamos hacer la intercambiabilidad al 100%, ya que si nosotros no consideramos este tipo de dimensiones, cuando nosotros hagamos o queramos hacer la sustitución, pues prácticamente el motor no va a acoplar y pues vamos a tener allí problemas. Son las dimensiones básicas que nosotros debemos de considerar para la intercambiabilidad de los motores. Vamos a seguir con las características constructivas, las formas constructivas normalizadas, conos sin patas, conos sin bridas, los tipos de bridas y el montaje vertical, si va a ser para montaje vertical o para montaje horizontal, ¿no? Dependiendo a cómo la aplicación lo requiera, ¿no? En este caso, para lo que son la norma americana, lo que es la norma NEMA, tenemos dos bridas de acoplamiento, que sería la brida C, o más bien conocida como brida NEMA C o la brida NEMA D. Lo que es para lo que es la norma europea, lo que son los motores IS, tenemos lo que son la brida C o la brida Serin para carcasas más pequeñas, lo que es la brida Serin, la brida, digamos, la brida reducida, la brida más pequeña, y también tenemos la brida tipo FF, que es para lo que es la norma lo que es la norma IS, la norma europea. Por ejemplo, la imagen que estamos viendo allí, de donde dice abajo de la imagen del motor, por ejemplo, la B35T, ese sería, por ejemplo, un motor de norma IS, que es prácticamente un motor fijado por medio de la brida FF de lo que es la norma IS. Por ejemplo, lo que es donde vemos la imagen del motorcito y abajo dice B34D, ese sería un motor de la norma NEMA. Puede ser un motor es un motor de carcasa, es un motor que trae una brida NEMA C. Y en ese caso también tenemos lo que es el motorcito donde vemos ahí la imagen que dice V1, es prácticamente un motor sin patas, para montaje vertical, flecha hacia abajo, y prácticamente fijado por lo que es la brida D, si fuera un motor NEMA, o si fuera un motor de la norma IS, pues sería un motor con brida FF. Y en la parte superior pues tenemos lo que es el motor estándar, que es el motor que viene únicamente sin brida, que prácticamente el acoplamiento es directo y pues va a ser anclado por medio de las patas. Entonces son algunos de los ejemplos que nosotros tenemos, cono sin patas y cono y sin bridas, y el tipo de brida que traiga dependiendo la norma aplicada del motor, ¿no? Y dependiendo como la aplicación lo requiera. Algunos de los ensayos o pruebas que nosotros podemos manejar o podemos dar en los motores eléctricos, vemos lo que son los ensayos de rutina, ensayo de resistencia eléctrica en frío, ensayo en vacío, ensayo en tensión soportable, algunos tipos de ensayos especiales, ensayo con rotor bloqueado, ensayo de arranque, ensayo de sobrevelocidad, ensayo de nivel de ruido, ensayo de tensión en el eje, ensayo de vibración, algunos de los ensayos de tipo, todos los ensayos de rutina, ensayo de elevación de temperatura, ensayo de resistencia eléctrica en caliente,
ensayos relativos a la potencia suministrada y ensayo de par máximo o tensión normal o reducida. En ese tipo, los ensayos tipo y los ensayos especiales, pues son prácticamente ensayos que se hacen en el laboratorio que nosotros tenemos aquí. Tenemos dos laboratorios, que es el laboratorio para motores de baja tensión y tenemos el otro que es para el otro tipo de laboratorio, que es para motores de motores industriales y para los motores de la línea de máquinas, ya motores más grandes. Este tipo de ensayos pues son especiales y pues son a solicitud del cliente, tienen un costo especial. El motor por estándar o el precio por estándar no incluye, entonces tiene un costo y un precio especial, ¿no?, por cada ensayo dependiendo de lo que requiera el cliente. Y los ensayos pues pueden ser atestiguados o no atestiguados. Por ejemplo, si se requieren ensayos atestiguados, pues prácticamente se tiene que ver ahí cuándo se va a hacer el ensayo y pues prácticamente poner de acuerdo en este caso en lo que sería la parte del cliente y con el laboratorio cuándo sería la prueba, para que prácticamente el cliente venga a lo que es a presenciar el tipo de ensayo. Y en este caso pues se da un reporte de ese tipo de ensayo y dependiendo cómo haya salido el motor en este caso, dependiendo del tipo de ensayo que se requiera. Esos son los tipos de ensayos que nosotros manejamos. Vamos a ver algunas de las especialidades que nosotros podemos manejar, aparte de todas las que ya hemos venido viendo a lo largo de este curso, que son, por ejemplo, los motores con brida C, con o sin patas, o el motor con brida NEMA D sin patas, el tipo de pintura especial. Si se requiere algún tipo de color especial, algún plan de pintura, pues nosotros podemos suministrarlo. Los motores con flecha que son para tipo bomba, lo que es el tipo JM, el tipo JP, el motores con flecha especial, doble salida de eje de acero inoxidable, que tengan algún diseño especial, nosotros también los podemos fabricar, nada más que en este caso pues necesitaríamos las dimensiones del eje para consultar con nuestra ingeniería, pues prácticamente ver la factibilidad de fabricación, ¿no? Balanceo reducido, flecha roscada. En este caso también tenemos la especialidad de lo que son en los rodamientos, como vimos, los rodamientos de contacto angular, los rodamientos de rodillos, dependiendo para la aplicación. La ventilación, si es, por ejemplo, motores con ventilador de aluminio, ventilador de bronce, o los motores sin ventilador, los motores TEAO. Los grados de protección, por ejemplo, del tipo de aplicación donde vaya a ser instalado el motor. Si es, por ejemplo, como veíamos la tablita de los índices de protección, dependiendo del índice de protección, pues va a ser el tipo de sello que va a tener, ¿no? El diseño eléctrico especial, si va a llevar algún dispositivo de protección térmica, como lo vimos, como por ejemplo, un termistor, un termostato, si va a llevar resistencias calefactoras, si va a llevar alguna tensión especial fuera de lo que sería el voltaje estándar, por ejemplo 480, 575, 220, ¿no? Otro voltaje que sea fuera del estándar, y la frecuencia, ¿no?, que sería, por ejemplo, motores a 50 Hz, los motores con freno, otras modificaciones, cubierta del ventilador reflectora de lluvia, lo que sería en este caso más bien conocido como el drip cover, o también nos han llegado a mencionar como la tapa china. Algunos de los clientes así lo llegan a mencionar como la tapa china, pero es la cubierta del ventilador, los motores de 2 velocidades, la caja de conexión, cambios en la caja de la caja de conexiones, como lo vimos en la imagen pasada, ya sea F1, F2 o F3. Placa de datos especial, si quieren que venga marcado algún dato especial, nosotros lo podemos marcar. Diseño eléctrico IS, potencia de salida no estándar, una potencia que sea no normada. Por ejemplo, se me ocurre de 8 HP, no sé, de 11 HP, nosotros podemos se tiene que hacer un diseño eléctrico especial. Este motor prácticamente no va a venir con certificación porque es prácticamente una potencia no normada, pero sí lo podemos hacer. Y los diseños eléctricos, ya sea diseño C o D, dependiendo si la aplicación lo requiere, nosotros también lo podemos hacer, nada más que necesitaremos ahí los datos de la carga para poder nosotros consultar con nuestra ingeniería y prácticamente poder dar ese tipo de especialidades, como ustedes pueden ver. Entonces, pues son muchas las especialidades que nosotros podemos dar, siempre y cuando pues nosotros tengamos la información suficiente para poder ofertar ese motor eléctrico con esas especialidades. Vamos a ver ahora un poquito lo que es la parte de los motores monofásicos. Prácticamente nada más es algo muy simple sobre los motores monofásicos. Los modelos que nosotros manejamos, el modelo de uso general y el motor de uso bomba o el motor bomba NEMA. Ahí ustedes pueden ver la imagen. Y pues estas son algunas de las características generales que nosotros
bueno, que manejan ese tipo de motores, que es el rotor de tipo de jaladilla, arranque con capacitor, rodamiento de bolas, abiertos a prueba de goteo, que es el IP21, que ya prácticamente lo vimos hace rato en qué protección maneja ese tipo de motor, el IP21, aislamiento clase B, tensiones de 127 o 127-220, armazón de lámina rolada, servicio continuo y el color negro, las ventajas tecnológicas, pues arranque suave, protección térmica, más silencioso, más ligero, alto performance eléctrico y mejoras en el sistema de ventilación, diseño optimizado, estilo americano. Son de las características que manejamos en los motores comerciales o los motores monofásicos. Ahora vamos a ver allí esta imagen prácticamente de las soluciones o lo que tiene VEC o lo que maneja VEC de todo el catálogo de productos. Como ustedes pueden ver ahí, lo que son transformadores, tableros, máquinas, todo lo que son variadores de frecuencias, bancos de capacitores, reductores. Tenemos ahora sí que una gran variedad de productos dependiendo de lo que el cliente lo requiera, pues prácticamente VEC tiene una solución, ¿no? Entonces, pues ese es prácticamente el catálogo de productos.